Bueno, este audio es muy importante. Para mucha gente es muy importante. Va a tener mucho contenido de valor. ¿Está? Así que empezamos. Estos laberintos de la sinarquía mundial como el Hatha Yoga aportan una semántica psicológica basada en los símbolos sagrados, cuyos objetivos son bien claros. Detener al Virya en su acción de búsqueda, opción y elección, de reorientación estratégica, en un sendero de ilusión del laberinto de Maya. Debemos considerar que el sendero de las religiones es donde se encuentran los sacerdotes Golem y su fraternidad universal. En estos caminos es donde se enrolan la mayoría de los virias perdidos. Ellos ingenuamente creen que en sus cultos está la liberación. Los sacerdotes Golem y las logias secretas de la Fraternidad Blanca Universal dirigen el destino del mundo, son los representantes de los siddhas traidores de Chang Shambhala, y esa es su misión. Detener al Virya, evitar su liberación. En los lenguajes de la sinarquía religiosa están los laberintos más sagrados, las sendas donde se estructuran sus semánticas más poderosas, luminosas. En ellas están los símbolos sagrados más poderosos de la sinarquía universal. Estos dogmas religiosos y esotéricos portan sus doctrinas los símbolos que sacralizan al sujeto consciente del Virya perdido y lo estructuran a sus doctrinas secretas, a sus cultos y ritos iniciáticos. Religiones como el hinduismo védico, el lamaísmo, el budismo tántrico, poseen una doctrina secreta o una simbología esotérica, una semiótica iniciática a la cual acceden únicamente los sacerdotes iniciados en la cofradía de la Fraternidad Blanca Universal. Sus doctrinas secretas están sostenidas por sus símbolos sagrados, que contienen la máxima ciencia del engaño representada en el conocimiento de las verdades metafísicas de los siddhas traidores de Chang Shambhala. Estas doctrinas esotéricas pregonan el conocimiento de sí mismo y la autonomía óntica del pasú como la autorrealización, la máxima aspiración entelequial que puede alcanzar el hombre pasú, ciencia basada en el símbolo sagrado del pasú. En el símbolo sagrado del hombre pasú está representado todo su plan, el desarrollo ontológico, noseológico y axiológico que deberá cumplir el pasú para lograr la perfección de su realidad, de su ser creado, ciencia sinarca basada en los tres aspectos más significativos que están contenidos en la semiótica del símbolo sagrado del pasú, el aspecto amor, el aspecto belleza y el aspecto poder o conciencia del demiurgo. Estos aspectos perfeccionados en el pasú permiten ponerle sentido a la creación material del uno y afirmar al universo material como la única realidad del pasú o virya perdido. Esta afirmación del mundo del demiurgo por el pasú estructura una semántica psicológica que sostiene la ilusión del laberinto de Maya, afirma en el mundo los lenguajes que portan la mentira de los siddhas traidores de Chang Shambhala. Es sin lugar a duda esta mentira que se sostiene en el ser ente, la causa fundamental del extravío que sufre el virya perdido en este laberinto exterior de Maya. La sabiduría hiperbórea afirma que la realidad ilusoria del mundo que sostiene el pasú con su acción postora de sentido cultural está representada por el símbolo del laberinto. Por ello, el secreto del laberinto es desde la época de la Atlántida el misterio más sagrado que debe resolver el virya despierto si pretende despertar al despertar. El hombre dormido, sumido en el mundo de los siddhas traidores, afirma este laberinto material como la única realidad de su existencia, laberinto interior, laberinto exterior, y a su creador el demiurgo el uno, Jehová Satanás, el dios de la materia, o cualquiera de los múltiples nombres que adoptó en sus diferentes manifestaciones, Brahma, Yahvé, Alá, etc. Como el único creador y sostenedor del orden material, y lo que es peor, a los siddhas traidores como los poseedores del secreto del laberinto, de la ciencia que le permite al virya perdido liberar su espíritu encadenado del orden material, del macrocosmos.
Indudablemente esta mentira es sostenida desde el principio de la creación por los Siddhas traidores, pero en realidad la verdad es que el secreto del laberinto es un misterio de los Atlantes blancos y de los Siddhas de Agartha. Su conocimiento contiene la ciencia que revela el misterio del encadenamiento y la sabiduría que permite comprender la ciencia de la liberación. Secreto que develaremos en los próximos incisos de este texto. Mas debemos reconocer que este misterio se ha perdido y que su secreto, que perfectamente conocían los atlantes y los guerreros de las razas puras de la Edad Antigua, partícipes de las estrategias de la muralla atlante-mediterránea, hoy se ha perdido. Los Siddhas traidores y sus estrategias culturales desencadenadas a través de las razas de la traición blanca y de la raza sagrada del demiurgo, a lo largo del tiempo y de la historia fueron degradando sistemáticamente este secreto, ocultando su misterio o imponiendo sobre él mismo sus símbolos sagrados sin arcas. La sabiduría hiperbórea afirma: el secreto del laberinto participa su verdad metafísica de los mitos hiperbóreos. Resolver su misterio permitía la reorientación estratégica y la liberación del Virya del mundo de ilusión. El misterio del laberinto que hoy pregonan las ciencias del Hatha Yoga y de cualquier lenguaje esotérico de la sinarquía mundial y su fraternidad blanca, solo afirma la perdición y la confusión cultural y espiritual del Virya perdido en el laberinto exterior. La sinarquía religiosa ha edificado sobre este misterio sus símbolos sagrados, sistemas simbólicos secretos que representan el oculto laberinto sinarca. Los más significativos de todos ellos, estudiados en los yogas de la sinarquía, son los mandalas. Símbolos que representan el plan evolutivo macrocósmico y microcósmico, el plan cósmico que tiene Dios para su creación y para el hombre creado. En realidad, podemos definir de diferentes maneras a estos símbolos, desde significaciones horizontales a las más oblicuas, mas el Virya despierto realizará un análisis rúnico de este símbolo y luego un análisis semántico hiperbóreo. En los mandalas está sintetizada la verdad-engaño, mentira metafísica que la sinarquía religiosa le transmite a sus iniciados sinarcas. Saber contenido en la llave KALACHAKRA, ciencia sinárquica esotérica, metafísica, que degrada el secreto del laberinto. Secreto cuyos símbolos esotéricos están celosamente custodiados por los sacerdotes Golem y la fraternidad blanca. Desde un análisis rúnico, los mandalas representan la entelequia macrocósmica y la concreción del arquetipo Manu en el Pasú. Desde un análisis semántico, estos mandalas son los símbolos sagrados del Pasú, participan de los mismos las semánticas psicológicas del Pasú, representan la cuadrangularidad de la esfera de sombra, cuadratura del círculo, del macrocosmos y del microcosmos. Sus formas representan la cuadratura arquetípica de la creación. Por ejemplo, en el macrocosmos, los 4 ciclos del movimiento de rotación de la Tierra, las 4 fases de la Luna, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos conocidos, las 4 edades o yugas, etc., en el microcosmos. Los 4 reinos que participan de la evolución, ser en sí del microcosmos, las 4 edades de la vida, las 4 fases de la respiración, la cuadratura de su memoria arquetípica, etc. Tema tratado en el tomo primero de los libros de cristal de Agartha y su sabiduría hiperbórea o profundamente en el tomo séptimo de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Nimrod de Rosario. El mandala es el símbolo sagrado que representa el espíritu esfera atrapado en la cuadratura ontológica del macrocosmos, del mundo que afirman como real los Siddhas de Chan Shambhala y el demiurgo el Uno. Sus lenguajes están afirmados en sus religiones monoteístas, y sus ciencias esotéricas en las estrategias de la sinarquía universal y de los sacerdotes Golem del pacto cultural. Detrás de los mandalas está la verdad metafísica de los Siddhas traidores de Chan Shambhala, y la ciencia que ella representa, su doctrina ideológica sacerdotal, representa para el iniciado sinarca su realización, iluminación, su entelequia Manu.
Mas para el Virya iniciado hiperbóreo estos símbolos sagrados de la sinarquía representan la ciencia del engaño, conocimiento, saber que lleva al Virya perdido, adepto a sus doctrinas a la perdición total, a la desorientación estratégica y la pérdida de la verdad del VIRYA y de su individuación, de su liberación del terrible laberinto de Maya, del mundo de la ilusión. Aquí se muestran imágenes de mandalas y yantras tibetanos, en los cuales podemos verificar que en su morfología geométrica estructural se hallan diversos diagramas. Sus representaciones esquemáticas y simbólicas representan los designios arquetípicos contenidos en la cuadratura ontológica que determina la evolución del macrocosmos y el microcosmos. Los mandalas son símbolos sagrados que permiten la máxima evolución anímica del sujeto consciente del pasú. Es la técnica ritual arquetípica más alta de iniciación sinárquica, degradación total del misterio del laberinto. Los mandalas son construcciones virtuales, sistemas reales culturales cuya morfología semiótica está dibujada con las tres cábalas de la Kalachakra y sus dos lenguas sagradas, el sánscrito y el hebreo. Por ello, son el arte del engaño de los monjes brahmánicos y sacerdotes levitas. Ciencia esotérica que se basa en las dos lenguas preferidas de los siddhas traidores estructuradas en la Kalachakra, lenguajes utilizados en el budismo tibetano y el lamaísmo, basados en las cábalas de los Vedas y en la cábala hebrea. Estructuralmente, estos mandalas representan sus semióticas el tiempo y la creación macrocósmica, y su espacio sagrado es un laberinto donde todos los senderos llevan al centro, a una imagen que representa al sí mismo, a la integración psíquica y anímica del Virya perdido con el Creador, a la unión mística con el Dios de la materia, el demiurgo creador. En su centro se halla estructurada la imagen del templo, de un santo, de un símbolo que representa el sí mismo, la unión del Virya con los aspectos amor, belleza y conciencia del Dios creador, la máxima aspiración evolutiva del alma creada, la entelequia Manu. Estos laberintos mandálicos generalmente están representados como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular. En sus morfologías semióticas está contenida la ciencia esotérica de la cábala hebrea, ciencia arquitectónica sinarca con la cual se construyen estos mandalas que afirman la ilusión en la creación. Los mandalas tienen diferentes conformaciones estructurales, pero siempre representan el plan del uno, la perfección, la entelequia final de sus tres serpientes, de sus tres rostros, aspecto amor, aspecto belleza, aspecto conciencia en su obra, en su creación. Estos son denominados yantras dentro del hinduismo. Se diferencian de los mandalas porque los yantras son lineales, mientras que los mandalas budistas son bastante figurativos, decorativos. A partir de los ejes cardinales, en estos mandalas se suelen sectorizar las partes o regiones internas del círculo mandala. Estas figuras, que generalmente son cerradas, sus senderos llevan al centro donde se encuentra una figura de un templo o de un santo, símbolo que representa la máxima evolución anímica del pasú, la entelequia Manu. La mayoría de las culturas posee configuraciones mandálicas en sus laberintos exteriores. Todas sin excepción portan esta semántica esotérica, y los dogmas religiosos monacales de Occidente, el cristianismo y el islam no son la excepción. La intención depositada en los mandalas es capturar al guerrero, dormirlo, llevarlo a un estado de amnesia total, donde prive en su corazón el alma emocional, el fuego cálido de la pasión animal, fundir su espíritu en los arquetipos que lo afirman en lo meramente humano, en lo sacerdotal, en los argumentos donde el amor por Dios y la creación no la sangre sean el eje cardinal de su existencia espiritual. Estos laberintos mandálicos no solo existen o son propiedad de los dogmas orientales, pues podemos encontrarlos en el cristianismo y el islam. En el arte cristiano medieval están dispuestos en todas sus estructuras y construcciones.
En el pavimento de las iglesias, en el arte gótico, en los rosetones de vitral de las catedrales góticas, en las decoraciones de las mezquitas. En casi todas las iglesias se hallan los diagramas mandálicos, ellas tienen el degradado secreto del laberinto. Estos mandalas sinárquicos están en todas las culturas. Las artes sinárquicas de todos los pueblos del pacto cultural portan los símbolos sagrados que degradan al signo del origen y el secreto del laberinto. Estas proyecciones culturales de los siddhas traidores constelizan en el Virya la confusión estratégica, y generan la pérdida de la orientación, representan simbólicamente la luz divina del Creador, su paraíso, el Edén instituido en la creación. Ellos tienen la firme intención de confundirlo, de llevarlo a una semántica o semiótica psicológica, a la identificación plena del Virya perdido con su Dios, el demiurgo creador del mundo de la ilusión. Su simbología es la representación arquetípica de la perfección del laberinto interior y exterior, afirma y condena al Virya eternamente en los brazos de su creador. Los mandalas y sus doctrinas esotéricas como el Hatha Yoga son los laberintos externos, los muros limitantes que separan al Virya del origen. Estas ciencias demiúrgicas lo afirman en el laberinto, lo encarcelan definitivamente en sus senderos de ilusión, alejándolo cada vez más del origen. En estas sendas del dolor y del engaño, al Virya jamás le permitirán acceder a una sabiduría con la cual poder escapar del mundo de la materia, comprender y resolver el misterio del laberinto. Los SIDDHASDAGARTHA proponen a la sabiduría hiperbórea y su semántica noológica como la lengua eterna que nos otorga reorientación estratégica dentro del laberinto, y nos permite la liberación de las garras de los enemigos del laberinto interior y exterior. Esta ciencia de liberación se basa en la comprensión del signo del origen, las tres runas INCREADAS y las 13 runas arquetípicas con las cuales se estructuran las 7 vías gnósticas más una de liberación espiritual. Runas que se plasman en el espíritu del Virya durante la pontónica del yoga rúnico hiperbóreo, afirmando en su sangre el símbolo sagrado del Virya y resignando el símbolo sagrado del Pasu. Solo es enseñado este misterio iniciático por un iniciado hiperbóreo, un pontífice, en forma directa, transmitido oralmente y técnicamente por un camarada que tenga dominio total y absoluto de esta ciencia rúnica. La instrucción de esta ciencia absoluta es otorgada por los siddhas de Agartha a los caballeros de la Orden TIRODAL de América y España. El Virya con esta sabiduría tiene el poder entre sus manos, ciencia con la cual es posible, con el signo del origen, comprender el secreto del laberinto, y con las 3 runas INCREADAS, Agal, SIEGITYR, resignar el signo del dolor. Pregunta: ¿qué son las runas INCREADAS y qué representan en el Virya despierto? Respuesta: las runas son esencialmente las armas del guerrero sabio. Ellas le otorgan el poder para resolver el secreto del laberinto y hacer realidad su libertad espiritual. Representan su gnosis interior, las fuerzas noológicas que afirman en el Virya despierto una voluntad absoluta y un valor infinito, fuerzas que provienen de su yo verdadero voluntad absoluta y de su yo infinito valor infinito con la cual se doblega el alma creada y se domina todas las esferas del microcosmos. Ellas pueden ser aplicadas cuando se domina y comprende la semántica noológica de la sabiduría hiperbórea y se ingresa en la ETICA del guerrero sabio hiperbóreo. Sus misterios gnósticos y rúnicos cercan el yo del sujeto consciente y estructuran en su dominio una semántica rúnica noológica. La semántica noológica se construye con el lenguaje de las runas INCREADAS y dentro del marco estratégico de un kairos de honor de los SIDDHASDAGARTHA. Esta acción de guerra le permitirá pensar estratégicamente, vivir al modo de vida de un Virya Berserk
Destruir la sangre contaminada por las premisas psicológicas, morales, que participan del modo de vida del pasú. Moral que afirma lo humano, los complejos que lo determinan como tal, los miedos y los temores, las angustias anímicas existenciales propias del yo psicológico. Semánticamente podemos comprender que las 13 runas arquetípicas son limitantes, protectoras, tienen en sí mismas una función noológica. Proteger al guerrero sabio internamente, ingresándolo al arquemo naudal, opidium que afirma en el yo verdadero una ética heroica que está más allá de toda moral convencional. Las runas protegen a quien se ha relacionado carismáticamente con el paráclito hiperbóreo, proveniente de los Siddhas de Agartha. Afirman su gnosis, la mística heroica, a los virias que sienten en su sangre el poder noológico que de ellas emana. Las 13 runas arquetípicas son protectoras, limitantes, son una muralla, un cerco protector contra los ataques de los sinarcas de la Fraternidad Blanca y sus sacerdotes golem, de los enemigos del espíritu. Las 13 runas arquetípicas son estratégicamente limitantes. Ellas son protectoras, son la coraza bril del guerrero sabio. Su escudo permite la creación del arquemo naodal. Ellas permiten la manifestación de las 3 runas conducentes, runas INCREADAS, que son las armas de guerra del Virya Berserk R. La sabiduría hiperbórea afirma. Las runas son limitantes o conducentes, son armas para la guerra, ciencia noológica instituida en el misterio de la lengua de los pájaros, en el arte de forjar armas de guerra y en el secreto de la piedra tallada. Por ejemplo, la runa Odal es limitante, protege al guerrero en sus límites noológicos, en su cerco amurallado. En cambio, la increada runa TYR es conducente, tiene el poder de una runa guerrera, la propiedad de una runa de la guerra, runa agreste y guerrera, que ancla al Virya en los cielos hiperbóreos. Esta runa increada TYR participa de un Kairos guerrero, es poder absoluto. Puede en manos de un Virya Berserker reiniciado hiperbóreo resignar cualquier laberinto exterior sinárquico, producir la resignación de los designios arquetípicos estructurados en cualquier ser ente de la creación, permite la resignación noológica de un plano o espacio de significación, es decir, de cualquier elemento arquetípico que pueda interferir interiormente o exteriormente en la gnosis hiperbórea del guerrero sabio dentro del orden creado. La sabiduría hiperbórea del yoga rúnico hiperbóreo afirma. Las runas son poderes noológicos que el guerrero sabio aprenderá a dominar, ellas participan de su fuerza increada, y cuando el guerrero adquiere excelencia en el dominio de la ética noológica, podrá ejecutar con su poder las acciones de guerra pertinentes contra los enemigos del espíritu. Mas debemos reconocer que la finalidad esencial de las runas INCREADAS es la liberación espiritual del guerrero sabio. Sus sabidurías son las puertas que nos llevan a la liberación. El Virya podrá plasmar sobre el microcosmos el poder de las runas INCREADAS si éstas son aprehendidas noológicamente. Con el poder que ellas transmiten, el guerrero sabio podrá romper los designios arquetípicos estructurados en los símbolos sagrados depositados en la inmanencia ontológica de su microcosmos y aplicando sus técnicas NOOLOGICAS sobre el microcosmos podrá ser señor del perro y del caballo. Esa es la misión y la función noológica que tienen las runas. El Virya tiene en sí mismo, en su yo, las armas, el poder y la facultad con las cuales puede abrir los TAPASIGNOS, penetrar dentro de sus estructuras ónticas de los registros innatos y resignar los BIJAS sagrados, los designios arquetípicos estructurados en los chakras imagen y significado demiúrgico, en sus energías astrales, vitales y psíquicas. Esta acción le permite al VIRY acceder a su individuación absoluta y al dominio total del sujeto anímico y del microcosmos. Trataremos de acercarnos a una descripción lingüística de lo que ocurre dentro del Virya despierto, puro y orientado cuando ejecuta este yoga hiperbóreo.
Para ello, recurriremos en los próximos capítulos a una serie de imágenes que describen este despertar iniciático. La comprensión de la sabiduría hiperbórea se acelera en este kairos de honor con la práctica del yoga rúnico hiperbóreo. Su poder despierta las facultades noológicas del Virya Berserker que le permiten rápidamente acortar las distancias que separan al yo verdadero del SELBST. Indudablemente no podemos desarrollar en este punto la praxis, el desarrollo técnico, postural, de los movimientos estructurados en los diversos sistemas que describen las danzas rúnicas, porque estos ejercicios se instruyen, se transmiten oralmente. Son enseñados por un camarada que tenga pleno dominio de los mismos, en un OPI de IUM, en una plaza liberada. Estos misterios son imposibles de vivenciar semánticamente. Solo se logran sus vivencias cuando el virya tiene excelencia en el dominio de la pontónica hiperbórea estructurada en el yoga occidental. Mas la gnosis vertida de la sabiduría hiperbórea nos permite aproximarnos a una comprensión semántica de tales vivencias, a tener una intelección comprensiva del significado de tales misterios. Trataremos de acercar estas verdades al virya lo más que podamos, describiendo en determinados lenguajes las vivencias internas que se pueden desencadenar ejecutando el yoga hiperbóreo. Estas vivencias que se describen son percibidas desde el sujeto consciente y se analizan sus significados desde su lógica racional, es decir, participa de estas definiciones el yo psicológico. Estos sucesos que acontecen en la vida diaria son fenómenos sistemas reales virtuales cuyas experiencias internas se pueden asemejar a las experiencias que se vivencian en los énfasis del yoga hiperbóreo. En la realidad de la superestructura cultural macrocósmica, constantemente emergen a la esfera de luz microcósmica, o conciencia del macrocosmos, fenómenos naturales y culturales donde sus sucesos están enmarcados en éticas psicológicas que portan estos hechos o aconteceres, símbolos o signos donde sus significaciones se corresponden a los planos más oblicuos del símbolo sagrado del pasú o virya perdido. Estos espacios éticos psicológicos se acercan o aproximan sus planos más oblicuos al eje axial,